El reloj de pared antiguo marcaba las 6:30 de la mañana cuando Clara Jiménez se recogió el cabello en un moño apresurado y ajustó el uniforme azul marino arrugado. La diminuta cocina de su apartamento en Vallecas, un barrio obrero de Madrid, olía a café fuerte y pan recién horneado. Al lado de la mesa, su hija de 8 años, Lucía, dibujaba distraídamente en una hoja de cuaderno mientras esperaba que su madre terminara de arreglarse. «Mamá, ¿hoy vendrás temprano?», preguntó la niña con ojos esperanzados. Clara sonrió, pero sus ojos cansados daban la respuesta. «No, cariño, el señor Alejandro pidió que limpiara la casa grande hoy también. Pero prometo que el domingo iremos al retiro, ¿vale?». Lucía asintió en silencio, ya acostumbrada a la rutina de su madre. Desde que su padre abandonó a la familia 2 años antes, Clara llevaba sola el peso de 2 trabajos, empleada doméstica en casas particulares por la mañana y ayudante en una panadería por la noche. Al otro lado de la ciudad, la realidad era completamente distinta. Alejandro Salvatierra, de 42 años, heredero de una de las mayores fortunas de Madrid, terminaba su carrera matutina por el elegante barrio de Salamanca. El sol recién salido se reflejaba en los cristales espejados de los edificios, y sus zapatillas de edición limitada importadas de Italia golpeaban firmes sobre el asfalto limpio y arbolado. Alejandro tenía todo lo que muchos soñaban: un ático lujoso, coches de colección, empresas rentables en el sector inmobiliario y una agenda social repleta de cenas, viajes y encuentros con políticos y empresarios. Sin embargo, llevaba una marca casi invisible: la soledad. Tras 2 divorcios y numerosos romances superficiales, su vida parecía perfecta solo en las columnas sociales. Aquella mañana, Alejandro había planeado una reunión con inversores en Barcelona, pero, tras una cancelación inesperada, decidió regresar a casa unas horas antes. Una elección banal, que cambiaría todo. Mientras tanto, Clara llegaba discretamente al enorme portón de hierro del edificio donde trabajaba 3 veces por semana. Era un condominio de lujo con vistas privilegiadas al Parque del Retiro, en Madrid. Las altas torres de vidrio reflejaban el cielo azul de la capital, y la portería era tan impecable que incluso el mármol del suelo parecía brillar como un espejo. Entró por el acceso de servicio, saludando al portero con una sonrisa tímida. «Buenos días, señora Jiménez», respondió él, ya acostumbrado a la presencia silenciosa de aquella mujer que siempre parecía invisible. Al subir hasta el ático, Clara respiró hondo antes de abrir la puerta. Ese apartamento era un mundo aparte. Paredes cubiertas de obras de arte moderno, sofás de cuero importado, candelabros de cristal que parecían caer del cielo y una cocina equipada con más utensilios de los que podría contar. Para Clara, cada día en ese espacio era como atravesar una frontera invisible entre 2 mundos, el de la abundancia exagerada y el de la lucha por la supervivencia. Comenzó su trabajo meticuloso, frotando los suelos de mármol, puliendo la plata y recogiendo la ropa de marca dejada descuidadamente sobre la cama. A veces se preguntaba si Alejandro se daba cuenta o le importaba el orden casi quirúrgico que dejaba tras cada visita. El millonario, generalmente, solo regresaba tarde en la noche, cuando Clara ya se había ido. Por eso, ella se sentía libre de tararear bajito mientras limpiaba, como si aquella casa silenciosa fuera solo un escenario de telenovela en el que nunca tendría papel principal. Pero, aquella mañana, el destino decidió jugar con las certezas de ambos. Alejandro, tras recibir la noticia de la cancelación de la reunión, subió en el ascensor privado de su ático poco después de las 10. Ninguno de sus empleados sabía que regresaría tan temprano. Cuando la puerta se abrió, la escena ante sus ojos lo dejó paralizado. Clara, arrodillada en el suelo del salón principal, no estaba solo limpiando. Sostenía entre las manos una guitarra antigua, sacada de un rincón olvidado junto a la estantería. Sus dedos callosos deslizaban con delicadeza sobre las cuerdas, y una melodía española, cargada de melancolía y belleza, llenaba el ambiente. Sus ojos estaban cerrados, como si por unos instantes hubiera olvidado la dura vida que la esperaba fuera de allí. La voz, suave y profunda, recitaba versos de una antigua canción flamenca, herencia de su padre, quien había sido músico callejero en Granada. Alejandro no podía creer lo que veía. Aquella mujer, a la que apenas notaba al pasar por los pasillos, estaba transformando su sala en un escenario invisible, lleno de emoción pura. Sintió algo que no sentía desde hacía años, un escalofrío genuino. Se quedó inmóvil, sin saber si anunciar su presencia o seguir escondido, solo absorbiendo aquella escena improbable. Clara, por su parte, totalmente entregada a la música, aún no se daba cuenta de que ya no estaba sola. El sonido de las cuerdas reverberaba por el amplio salón, llenando cada rincón de mármol y vidrio con una melodía inesperada. Alejandro, parado en la entrada, tardó unos segundos en decidir si avanzaba o permanecía como espectador oculto. No era común para él sentirse fuera de lugar en su propia casa. Pero allí,
Ante aquella escena, eso era exactamente lo que sentía, un intruso en la vida secreta de su propia empleada. De repente, Clara abrió los ojos. Al ver a Alejandro inmóvil frente a ella, dejó escapar un grito contenido, como si la hubieran sorprendido cometiendo un crimen. La guitarra se le escapó de las manos, casi cayendo al suelo, pero la sujetó con reflejo rápido. Su rostro se sonrojó de inmediato y las palabras costaron salir. Señor Salvatierra, perdón, no quería. Su voz temblaba, como si con cada sílaba se hundiera más en la vergüenza. Alejandro levantó una ceja y se acercó lentamente. Su expresión era difícil de leer, lo que aumentaba el desespero de Clara. ¿Desde cuándo mi casa es un escenario de flamenco?, preguntó, con ironía disfrazada. Clara bajó la cabeza, abrazando la guitarra contra su pecho. Estaba limpiando, vi el instrumento, y, lo siento. Fue una imprudencia. El silencio que siguió parecía aplastante. Clara esperaba una reprimenda severa, quizá incluso el despido. Después de todo, él tenía fama de ser exigente, detallista e intolerante con los errores. Pero, en lugar de eso, Alejandro soltó una risa corta y seca. Curioso. He visto artistas que no me emocionaron ni la mitad de lo que usted hace ahora, señora Jiménez. La frase, dicha casi como un comentario distraído, dejó a Clara confundida. Aún así, la incomodidad persistía. Rápidamente cerró la tapa de la guitarra, la colocó de nuevo en el rincón y se levantó. No volverá a pasar, señor. Se lo aseguro. Intentó retomar su trabajo, pero sus manos temblaban al recoger los cojines del sofá. Sentía su presencia a pocos pasos, observando cada movimiento. El corazón le latía acelerado, no de alegría, sino de miedo, miedo a haber cruzado una línea invisible, miedo a perder lo poco que tenía. Alejandro, por su parte, estaba intrigado. La imagen de aquella mujer sencilla, con ropa gastada y expresión tímida, era incompatible con la fuerza y belleza que acababa de ver en la melodía que había llenado la habitación minutos antes. Acostumbrado a cenas de gala, conciertos lujosos y festivales en Barcelona, no podía entender cómo una empleada doméstica de un barrio obrero podía transmitir tanta emoción con una simple guitarra olvidada. Decidió provocarla. Dígame, Clara, ¿siempre toca cuando piensa que nadie la ve? Ella se detuvo, sin atreverse a mirarlo. No, señor. Solo, a veces. Es una manera de no olvidar quién era mi padre. ¿Músico? Frunció el ceño Alejandro. Sí. Cantaba en las calles de Granada. Nunca tuvo fama ni dinero, pero su música llenaba la casa, hasta que murió. Clara respiró hondo, intentando controlar la emoción. Desde entonces, tocó para recordarlo. El millonario permaneció en silencio. No estaba acostumbrado a escuchar historias tan despojadas de ambición. En su mundo, todo giraba en torno al poder, las ganancias y las apariencias. En ese instante, la memoria de su propio padre, un magnate duro y ausente, lo atravesó como una cuchilla. Clara, sin percibir la batalla interna de Alejandro, seguía angustiada. Intentó redimirse con palabras prácticas. Señor, puedo continuar limpiando. Entiendo que esto fue un error. Alejandro dio un paso más, lo suficiente para que Clara sintiera su imponente presencia. Un error, un secreto. Dijo en voz baja, casi desafiante. La pregunta la dejó sin respuesta. ¿Un secreto? Quizás sí. Nadie, excepto su hija, conocía esa parte de ella. En el trabajo, Clara era solo la mujer de la limpieza, invisible, silenciosa, obediente. Pero en ese instante, Alejandro había visto una versión de ella que ni siquiera ella recordaba frecuentemente, la hija de un artista soñador, la niña que creció creyendo que la música podía salvar vidas. No quiero incomodarle más, señor, insistió, moviéndose. Me quedaré en silencio. Pero Alejandro no quería silencio. Había algo en aquella mañana que lo perturbaba profundamente, darse cuenta de que no conocía nada de la persona que llevaba meses, quizá años, dentro de su casa. Clara, ¿cuántos años lleva trabajando aquí?, preguntó. 2 años, señor, respondió sin vacilar. Y en 2 años, nunca me dijo que podía tocar así. Clara mordió su labio inferior, sin saber cómo reaccionar. Porque no tiene importancia, señor. Yo estoy aquí para limpiar, no para molestar. Alejandro soltó otra risa breve, pero esta vez sin ironía. Vaya mundo extraño, donde el talento se esconde detrás de un uniforme, y el lujo vive vacío. La frase quedó flotando en el aire, pesada. Clara no sabía si era un elogio, una crítica o simplemente una reflexión suelta. Pero la incomodidad solo aumentaba. Se sentía desnuda ante esa mirada inquisitiva, y lo único que quería era desaparecer. Decidió ofrecer retirarse más temprano. Señor, si lo desea, puedo irme hoy antes. Pero Alejandro levantó la mano, interrumpiéndola. No. Quédese. Termine su trabajo. Se apartó, pero no dejó de observarla de reojo.
Clara retomó la limpieza, pero cada paso parecía pesado, como si cargara sobre sus hombros el juicio de él. Y, por primera vez, sentía que la línea entre sus mundos no era solo de riqueza y pobreza, sino también de secretos expuestos contra la voluntad. El silencio ahora era diferente, cargado de tensión. Alejandro se dirigió al balcón, intentando distraerse con la vista de la ciudad. Pero en su mente, la imagen de Clara tocando la guitarra no se iba. Algo en él estaba cambiando, aunque no lo admitiera. Y, en el fondo, Clara también lo sabía, nada volvería a ser igual después de aquel flagrante momento. Ese mismo día, Clara salió del ático con los ojos llorosos, todavía sintiendo el peso de la mirada inquisitiva de Alejandro. Caminó apresurada hasta la estación de metro, ignorando el viento frío que cortaba las calles de Madrid. Dentro de sí, llevaba una mezcla de vergüenza y miedo. Temía que él la considerara insolente, que la acusara de invadir su intimidad, o, peor aún, que la despidiera. Al llegar al pequeño apartamento en Vallecas, su hija corrió a abrazarla. «Mamá, ¿qué pasa?», preguntó Lucía, percibiendo la tristeza en el rostro de su madre. Clara forzó una sonrisa. «Nada, cariño. Solo fue un día largo». Pero por la noche, mientras trabajaba en la panadería, su mente aún repetía la escena. Alejandro parado, observándola tocar la guitarra como si hubiera descubierto un secreto imperdonable. Se preguntaba si había exagerado, si debería haber pedido disculpas de otra manera. El miedo a perder aquel empleo, su principal fuente de sustento, la atormentaba. Al otro lado de la ciudad, Alejandro no podía dormir. La imagen de Clara cantando flamenco lo perseguía. Algo en esa voz había tocado una herida antigua. Recordaba a su madre, que adoraba la música española, pero había sido silenciada por un padre autoritario que consideraba el arte una pérdida de tiempo. Quizá por eso la escena lo molestaba tanto. Clara representaba un valor silencioso que él mismo nunca había tenido. A la mañana siguiente, Clara llegó más temprano de lo habitual. Decidida a evitar cualquier contacto, planeaba terminar su limpieza rápidamente y salir antes de que el patrón apareciera. Pero al entrar al ático, se encontró con algo inesperado. Alejandro estaba sentado en la mesa, tomando café. «Buenos días, Clara», dijo, sin apartar la vista del periódico. Ella se congeló. No era común que él estuviera en casa a esa hora. Intentó mantener la calma. «Buenos días, señor». Se dirigió a la cocina y comenzó a organizar los platos. Pero pronto, su voz rompió el silencio. «Clara, ¿sabe lo que pensé anoche?». Ella se detuvo un instante, sin atreverse a mirar atrás. «No, señor. Que tal vez cometí un error», dijo, doblando el periódico y mirándola. Nunca debería haberla sorprendido de esa manera. Clara respiró hondo, manteniendo el tono respetuoso. «No fue su culpa, señor. Yo no debía tocar esa guitarra. Fue una falta de respeto». Alejandro inclinó la cabeza. «Respeto. Lo que vi fue talento. Pero supongo que, en este mundo, algunos talentos nacen para esconderse». Clara no respondió. Sus manos temblaban mientras fregaba los platos. Sentía que cualquier palabra podía volverse en su contra. Sin embargo, la tensión no terminaría allí. 2 días después, Alejandro recibió en su ático a varios invitados importantes, empresarios del sector inmobiliario y 2 políticos locales. Era un almuerzo elegante, donde cada detalle debía transmitir sofisticación y poder. Clara estaba encargada de ayudar con la disposición de la mesa y servir discretamente. Vestía su uniforme sencillo, pero bien planchado, y mantenía una postura humilde. Intentaba pasar desapercibida, como siempre. Pero durante la comida, uno de los invitados, un empresario corpulento y de voz estruendosa, hizo una broma grosera. «Alejandro, tienes buen gusto para las casas, pero parece que también para las criadas», dijo, riendo alto mientras sus ojos recorrían a Clara de arriba abajo. El comentario provocó risas incómodas entre algunos presentes. Clara, roja de vergüenza, fingió no escuchar. Bajó la mirada y continuó sirviendo el vino. Alejandro frunció el ceño. Don Ernesto le agradecería que mantuviera el respeto. Pero el empresario insistió, riendo. «Vamos, hombre, solo bromeo. Además, parece que esta chica tiene carácter». Clara quería desaparecer. Se sentía humillada, reducida a un objeto de burla. Y aunque Alejandro había reprendido ligeramente, no había hecho lo suficiente para defenderla. Después de que los invitados se fueron, Clara recogía los vasos cuando Alejandro se acercó. «Lamento lo que pasó. No debería haber permitido ese comentario». Clara, sin embargo, estaba demasiado herida para aceptarlo fácilmente. «No se preocupe, señor. Estoy acostumbrada». Las palabras salieron secas, y Alejandro sintió su peso. Acostumbrada. ¿Cuántas veces en su vida habría sido tratada como invisible, como alguien sin valor? En los días siguientes, la relación entre ambos se volvió más extraña.
Clara trabajaba en absoluto silencio, evitando cualquier contacto visual. Alejandro, por su parte, parecía dividido. Una parte de él quería respetar su espacio, otra deseaba entender a esa mujer que lo desconcertaba cada vez más. Fue entonces cuando decidió actuar de manera inesperada. La semana siguiente, al llegar para limpiar, Clara encontró sobre la mesa del salón la guitarra que había tocado, esta vez, cuidadosamente pulida, con una nota al lado. En el papel, escrito con la caligrafía firme de Alejandro, había solo una frase. No esconda lo que es. Ni siquiera de mí. Clara se quedó paralizada. El gesto, aunque simple, tenía el peso de una provocación. Él no quería dejarla en paz. Y, en el fondo, eso la aterrorizaba. Aquella noche, mientras volvía a casa en el metro, la nota ardía en su bolso como si fuera un secreto peligroso. Sabía que aquello no era solo la curiosidad de un patrón aburrido. Había algo más, algo que podía poner su vida completamente patas arriba. A la mañana siguiente de la nota, Clara se despertó más temprano de lo habitual. El trozo de papel dejado por Alejandro aún reposaba sobre la mesita de noche, doblado cuidadosamente. Lo había leído tantas veces que las palabras ya estaban grabadas en su mente. No esconda lo que es. Ni siquiera de mí. Era solo una frase corta, pero removía todo dentro de ella. Había algo peligroso en ser vista de verdad, no como la limpiadora invisible, sino como alguien que llevaba una historia, una voz, un talento. Eso la asustaba, porque siempre había vivido tras paredes invisibles, escondiendo sus sueños en silencio para no molestar, para no destacar, para no arriesgarse. Aún así, necesitaba trabajar. Llegó al ático a su hora habitual, tratando de fingir que nada había cambiado. Pero en cuanto entró, notó algo diferente. El apartamento estaba vacío de silencio. En el centro de la sala, sobre una alfombra cara, había no solo la guitarra, sino también una partitura abierta y una silla colocada como un pequeño escenario improvisado. Alejandro apareció desde el balcón, con los brazos cruzados. «Buenos días, Clara». Ella, incómoda, respondió, «Buenos días, señor». «Siéntese», dijo, señalando la silla frente a la guitarra. Clara abrió los ojos con sorpresa. «¿Perdón?» «Siéntese. Quiero escucharla de nuevo». Sintió su corazón dispararse. «Señor, yo estoy aquí para limpiar, no para entretener». Alejandro dio un paso firme hacia ella, pero sin elevar la voz. «Usted está aquí porque trabaja para mí. Y hoy, le pido que toque». Las palabras sonaron como una orden, pero tenían una extraña delicadeza. Clara dudó. Su instinto le decía que debía rechazarlo, mantenerse en su lugar habitual, distante, invisible. Pero algo dentro de ella, tal vez el deseo reprimido de ser escuchada, la empujó hacia adelante. Se sentó despacio, ajustó la guitarra entre los brazos y respiró hondo. Los dedos se deslizaron sobre las cuerdas y comenzó una nueva melodía. Era diferente a la primera, más intensa, más dolorosa. Un cante hondo, típico del flamenco andaluz, que hablaba de pérdidas, de amores imposibles y de vidas aplastadas por la desigualdad. Alejandro permaneció en silencio, sentado en el sillón, observando cada gesto, cada nota. No era solo música, era confesión. Clara cantaba su propia historia disfrazada en versos antiguos, y Alejandro, por primera vez en años, se sintió desarmado. Cuando la última nota murió en el aire, Clara bajó la guitarra, sin atreverse a levantar la mirada. ¿Ya está contento, señor?, preguntó con voz baja. Alejandro tardó unos segundos en responder. No lo entiende, lo que hace es arte. Y el arte no pertenece a un uniforme, Clara. Ella tragó saliva. No diga eso. Si me escucha así, me pondrá en peligro. ¿Peligro? Frunció el ceño Alejandro. Sí, porque si alguien como usted ve algo en mí, ya no soy invisible. Y la gente como yo sobrevive siendo invisible. Las palabras golpearon a Alejandro. Él, que siempre había vivido bajo los reflectores, nunca había imaginado que alguien pudiera temer ser visto. Quizás ha llegado el momento de dejar de esconderse, murmuró. Clara, asustada, se levantó de repente, dejando la guitarra sobre la silla. No, señor. Para usted es fácil decirlo. Para mí, no. Recogió sus materiales de limpieza y se refugió en la cocina, evitando cualquier nuevo contacto. Alejandro no la siguió. Se quedó sentado, reflexionando. Por primera vez en años, alguien le había respondido sin adulaciones, sin miedo a perder favores, sin interés en su dinero. Esa sinceridad lo desconcertaba. Esa semana, Alejandro tomó una decisión audaz. Sin avisar a Clara, contactó a un amigo productor cultural que organizaba presentaciones de flamenco en pequeños teatros de Madrid. Quería llevarla allí, mostrarle que su voz merecía ser escuchada. El momento llegó un viernes por la noche. Cuando Clara entró al ático, encontró a Alejandro vestido de forma más casual, sin el traje habitual.
La esperaba con una sonrisa contenida. Esta noche, venga conmigo. Clara abrió los ojos. ¿Cómo dice? Escuchó bien. Hoy no limpiará. Hoy me acompañará a un lugar. Ella retrocedió, nerviosa. No puedo. Tengo a mi hija, tengo que trabajar en la panadería después. He arreglado todo. Llamé a su jefa en la panadería. Tiene la noche libre. Clara se quedó boquiabierta. Señor, no tiene derecho a hacer eso. Alejandro levantó las manos, en gesto conciliador. Tiene razón. Pero no me importa. Necesita ver lo que le quiero mostrar. No sabía si estaba más asustada o irritada. Pero había algo en su tono que no era solo arrogancia, era insistencia cargada de un propósito que ella aún no comprendía. Horas después, ya de noche, Clara se vio entrando a un pequeño teatro en el barrio de Lavapiés, un espacio íntimo, lleno de luces bajas y mesas de madera. En el escenario, un grupo de músicos afinaba sus instrumentos para una noche de flamenco en vivo. Alejandro la condujo hasta una mesa cercana al escenario. Clara miraba alrededor, incómoda, sintiéndose fuera de lugar. ¿Por qué me trajo aquí? Susurró. Alejandro se inclinó hacia ella, casi en confidencia. Porque quiero que vea dónde pertenece su voz. Clara abrió los ojos, indignada. No. Yo no pertenezco aquí. Yo limpio casas, señor. Alejandro la miró firme. Clara, usted pertenece a donde su alma cante. Ella quedó en silencio. Dentro de sí, comenzaba una batalla, miedo contra deseo. Por primera vez, alguien le decía que podía ser más que el destino que le había sido impuesto. En el escenario, comenzó el espectáculo. El sonido de las palmas, las guitarras y el cajón español llenó el teatro. Clara sentía cada acorde como un llamado, como si esa música hablara directamente a ella. Y, por primera vez, no pudo evitarlo, lágrimas deslizaron silenciosas por su rostro. Si también estás animando a Clara, aprovecha este momento y suscríbete al canal. La vuelta de tuerca apenas comienza, lo que Alejandro haga a continuación podría cambiarlo todo. El teatro de Lavapiés bullía con energía. El compás de las palmas y los pies de los bailarines marcaba el ritmo como truenos sobre el suelo de madera. Clara, sentada entre el público, mantenía la mirada fija en el escenario, pero su mente vagaba. Cada acorde de guitarra le recordaba a su padre, cada verso flamenco era como una mano que la sacaba de la sombra en la que había vivido durante años. Alejandro, a su lado, observaba en silencio. No insistía, no presionaba, simplemente dejaba que la música hablara. Sabía que Clara necesitaba sentir, más que escuchar, que había un lugar en el mundo para su voz. En el intermedio, uno de los organizadores del espectáculo, amigo de Alejandro, se acercó a la mesa. Era un hombre bajo, de cabello canoso y mirada aguda, llamado don Javier Ortega. Alejandro, viejo amigo, dijo, estrechándole la mano. ¿Y quién es esta dama? Alejandro se volvió hacia Clara, que se tensó de inmediato. Ella es Clara Jiménez. Una mujer con una voz que no puedes imaginar. Clara abrió los ojos, atónita. Señor, susurró con reproche. Pero don Javier parecía interesado. ¿Canta? Preguntó, sonriendo. Sí, respondió Alejandro con convicción. Mejor que muchas de las que he visto aquí. El corazón de Clara se hundió. No, no, señor Ortega, no crea eso. Yo no soy cantante. Dudó, como si fuera vergonzoso decirlo, soy limpiadora. Don Javier rió, agitando la mano. ¿Y qué? La música no entiende de uniformes. ¿Por qué no sube al escenario y nos lo demuestra? Clara casi derrama su copa. No. De ninguna manera. Alejandro intervino con una sonrisa tranquila. Javier, no la presiones. Pero el productor ya estaba intrigado. Alejandro nunca exagera cuando se trata de talento. Le daré una oportunidad, señora. Cuando esté lista, mi teatro siempre tendrá un espacio para usted. Se apartó, dejando a Clara en completo estado de shock. ¿Está loco? Susurró a Alejandro. Quiere que cante en público. Alejandro apoyó el codo sobre la mesa, acercando su rostro al de ella. ¿Y por qué no? Porque no soy nadie, respondió Clara, casi en lágrimas. La gente se reiría de mí. Alejandro respiró hondo antes de responder. Clara, nadie que cante con el alma es nadie. Esa noche, al llegar a casa, Clara le contó lo sucedido a Lucía. La niña, con los ojos brillantes de orgullo, abrazó a su madre por el cuello. Mamá, tienes que hacerlo. Clara rió nerviosa. No, cariño. Eso no es para mí. Pero Lucía insistió. Abuela siempre decía que tu voz era mágica. Yo también lo creo. Las palabras de su hija resonaron más fuerte que cualquier cosa que Alejandro hubiera dicho. Por primera vez, Clara se preguntó si esconder su música no era también esconder una parte esencial de sí misma, aquella parte que podía inspirar a su hija a soñar en grande. En los días siguientes, algo comenzó a cambiar.
Durante las horas de limpieza, Clara ya no trabajaba en completo silencio. A veces, se atrevía a tararear bajito, sin importarle si Alejandro la escuchaba. Cuando terminaba, se sentía más ligera, como si cada nota liberara parte del peso de su vida. Alejandro, discretamente, la alentaba. Nunca la obligaba, pero dejaba libros de música abiertos sobre la mesa o colocaba grabaciones antiguas de cante hondo en la sala. Clara lo notaba y, aunque se quejara en silencio, algo dentro de ella agradecía. Un día, mientras limpiaba el balcón, Alejandro se acercó con una invitación en la mano. Clara, este sábado habrá una reunión pequeña en casa de unos amigos. Quiero que venga conmigo. Clara abrió los ojos. ¿Una reunión? ¿Con ricos? No, señor. Yo no encajo ahí. Alejandro sonrió. No encaja porque nunca lo intentó. Ella cruzó los brazos, firme. Yo voy a limpiar casas, no a cenar en ellas. Pero Alejandro no se dio por vencido. No será como imagina. No habrá políticos ni empresarios. Son músicos. Flamencos de verdad. Quiero que los conozca. Clara dudó. El miedo aún era grande, pero la palabra músicos encendió algo en ella. Tal vez no era solo un juego de Alejandro. Tal vez era una oportunidad real. El sábado llegó. Lucía se quedó con la vecina y Clara, temblando, se dejó llevar hasta la casa en Sevilla la Nueva, una villa en las afueras de Madrid. La residencia no era un palacio como la de Alejandro, sino una casa amplia y acogedora, con un patio iluminado por faroles y mesas de madera. Allí, hombres y mujeres de distintas edades afinaban guitarras, marcaban palmas e improvisaban versos de flamenco. No había lujo exagerado, solo pasión por la música. Alejandro presentó a Clara y todos la recibieron con naturalidad, como si siempre hubiera formado parte del grupo. Poco a poco, ella se fue soltando, marcando el compás con las palmas y riendo con las improvisaciones. Hasta que una señora de cabello plateado y ojos vivaces, llamada doña Marisol, se acercó. «Usted tiene mirada de cantaora. ¿Nos regala un verso?» Clara abrió los ojos, retrocediendo. «No, no puedo». Pero Marisol insistió, entregándole un pañuelo rojo para sostener. «Solo un verso, hija. Lo que salga del alma». Alejandro, sentado cerca, observaba en silencio. Clara cerró los ojos, apretó el pañuelo contra su pecho y dejó salir una voz tímida al principio, pero luego firme, intensa. El grupo se detuvo a escucharla. La melodía atravesó el aire como una confesión, cargada de dolor, pero también de esperanza. Cuando terminó, todo el patio la aplaudió de pie. Clara, sorprendida, se llevó la mano a la boca, incapaz de creer lo que acababa de suceder. Alejandro sonrió discretamente. Sabía que esa era solo la primera de muchas victorias. Clara comenzaba a dar sus primeros pasos de valentía. Era escuchada, reconocida. Por primera vez, sentía que su voz podía tener valor. Después de la noche en Sevilla la Nueva, Clara volvió a casa con el corazón en llamas. Era como si hubiera redescubierto una parte de sí misma enterrada bajo años de silencio. Al acostar a Lucía, aún escuchaba los aplausos resonando en su mente, lo que le provocó una sonrisa solitaria, un gesto raro en su rutina marcada por el cansancio. En la panadería donde trabajaba, hasta sus compañeras notaron la diferencia. «Clara, estás distinta, más ligera», comentó Isabel, la colega más mayor. Clara sonrió tímidamente, encogiéndose de hombros. «No es nada, Isa. Solo, canté un poco el fin de semana». «Ah». Isabel rió. «Entonces era eso. La música cambia todo, mujer». Pero la verdadera transformación se revelaba en los encuentros con Alejandro. Ahora, cuando él entraba en la sala, Clara no se escondía inmediatamente. Continuaba trabajando, a veces incluso tarareando. El millonario observaba en silencio, sin interrumpir, pero dentro de él crecía una extraña admiración. Una tarde, decidió hablar. «Clara, ¿se da cuenta de que ya no baja los ojos cuando hablo con usted?» Ella se sorprendió. «¿Y eso es malo, señor?» Alejandro sonrió. «Al contrario. Me parece que está descubriendo quién es en realidad». Clara rió nerviosa. «Descubrir no significa que pueda cambiar mi vida». «Claro que sí», respondió él, firme. «El cambio comienza cuando uno se atreve a imaginarlo». Esas palabras se grabaron en ella. Por primera vez, empezó a permitirse imaginar. Los días siguientes trajeron pequeñas conquistas. Clara, alentada por doña Marisol y el grupo de músicos, comenzó a visitarlos en Sevilla la Nueva los fines de semana. Allí aprendía nuevas técnicas de canto, practicaba versos y descubría que su voz tenía potencia y alcance que jamás había percibido. Lucía la acompañaba algunas veces, encantada al ver a su madre soltándose entre palmas y guitarras. La niña, orgullosa, contaba a sus amigas de la escuela: «Mi mamá canta flamenco». Esto llenaba a Clara de una felicidad nueva.
Ya no era solo la mujer que limpia casas, sino una madre capaz de inspirar a su hija. Sin embargo, el crecimiento también traía desafíos. Un día, al salir de una de las reuniones musicales, fue abordada por una vecina chismosa del barrio. «Clara, ¿qué haces llegando tan tarde y tan arreglada?», preguntó con malicia. «¿Será que el millonario te está llevando por ahí?». Clara sintió como se le quemaba el rostro. «No es nada de eso, señora. Solo, canto un poco con amigos». La vecina rió, incrédula. «Anda ya. ¿Tú, cantante? Mejor sigue fregando suelos, mujer». Esas palabras dolieron como puñaladas. Clara llegó a casa con lágrimas en los ojos. Pero en lugar de rendirse, recordó los aplausos y la sonrisa de su hija y decidió que no dejaría que la opinión ajena la apagara otra vez. Mientras tanto, Alejandro también vivía una transformación silenciosa. Acostumbrado a frías reuniones de negocios, comenzó a asistir más a menudo a los encuentros con los músicos solo para estar cerca de Clara. Descubría, día tras día, una España diferente, la España popular, vibrante, lejos de las copas de cristal y las cenas políticas. Una noche, conversando con don Javier, el productor cultural, Alejandro escuchó una propuesta inesperada. «Mira, Alejandro, si Clara sigue así, podemos darle una oportunidad en el Festival de Flamenco de Otoño. Nada grande, solo una canción en un escenario secundario. Pero sería un comienzo». Alejandro sonrió. «¿Y cree que aceptará?». Javier rió. «Esa mujer tiene miedo, pero también fuego. Tarde o temprano, dirá que sí». Cuando Alejandro se lo contó a Clara, casi dejó caer el cubo de limpieza. «¿Un festival? Está loco. Yo no puedo cantar delante de tanta gente». «Claro que puede», dijo Alejandro, tranquilo. «Y lo hará cuando esté lista». Clara negó con la cabeza, pero en el fondo sintió que una chispa se encendía. Una parte de ella quería creer. Los meses pasaron. Clara comenzó a dividir su tiempo entre el trabajo y los ensayos informales. Con la ayuda de Marisol y los otros músicos, su voz ganaba cada vez más fuerza. Ya no cantaba solo para sí misma, sino para un público pequeño, pero real, que la escuchaba con respeto. Lucía, siempre a su lado, aplaudía más fuerte que todos. «Mamá, eres la mejor cantaora del mundo». Esas palabras le daban a Clara la valentía que le faltaba. Pero no solo Clara cambiaba. Alejandro, al observarla, también se sentía transformado. Viajaba menos, asistía a menos reuniones y disfrutaba más de momentos simples, escuchando a Clara cantar, ayudando a Lucía con las tareas, participando discretamente en los encuentros de Sevilla la Nueva. Era como si estuviera redescubriendo su propia humanidad. Una noche, al ver a Clara cantar entre el grupo, sin darse cuenta de que él la observaba, Alejandro pensó para sí mismo, tal vez ella no sea la que deba cambiar, tal vez soy yo. El día del Festival de Flamenco de Otoño, en un renombrado teatro de Madrid, llegó con un cielo despejado y soleado. Clara estaba entre bambalinas, respirando hondo, mientras sentía cada músculo tenso. El violón descansaba a su lado, las partituras marcadas con los dedos callosos tras meses de ensayos. Lucía, vestida con un pequeño vestido rojo y trencitas en el cabello, sostenía su mano con fuerza. «Mamá, tú puedes», susurró. Clara sonrió, todavía nerviosa, sintiendo el calor de las manos de su hija. Nunca imaginó que este día llegaría. Durante años, había vivido invisible, siempre en un segundo plano. Hoy subiría al escenario frente a desconocidos, y cada nota cantada sería prueba de que merecía estar allí. Mientras tanto, en el público, Alejandro observaba en silencio. No había lujo excesivo ni invitados seleccionados, era un público de verdad, apasionado por el flamenco, con ojos atentos y oídos críticos. Alejandro sintió una punzada de orgullo mezclada con ansiedad. Había arriesgado, había creído en Clara cuando nadie más lo hizo. «Señoras y señores», anunció el maestro de ceremonias, «ahora tenemos el honor de presentar a una nueva voz que promete emocionar». Clara cerró los ojos por un instante, recordando los momentos en el patio de Sevilla la Nueva, el apoyo de Marisol, los aplausos improvisados, y a Lucía vibrando con cada nota. Respiró hondo y dio los primeros acordes en el violón. La primera nota atravesó el teatro como un susurro de viento. El público guardó un silencio absoluto, hipnotizado. La melodía crecía, cargada de emoción, con el cante hondo llenando cada rincón. Clara cantaba no solo su historia, sino la de miles de mujeres invisibles, escondidas, con talento, sueños y dignidad. En medio de la presentación, escapó una nota temblorosa. Por un instante, el miedo volvió. Pero recordó lo que Alejandro había dicho, nadie que cante con el alma es nadie, punto. Recuperó la confianza y continuó, más intensa que nunca. Fuera del escenario, Alejandro sintió algo que hacía años no experimentaba, emoción pura. La mirada del público, fija en Clara, mezclaba sorpresa, admiración y respeto.
Comprendió que la diferencia entre riqueza y pobreza, entre lujo y sencillez, era irrelevante ante el talento y la valentía. Cuando la última nota murió, el teatro estalló en aplausos ensordecedores. Algunos se pusieron de pie, otros aplaudían con los ojos húmedos. Clara, jadeante, sintió lágrimas recorrer su rostro. Por primera vez, comprendió que toda la lucha, la humillación y el miedo habían valido la pena. Alejandro subió al escenario discretamente, acercándose a Clara, todavía emocionado y sin aliento. «Lo hiciste, Clara», dijo con una sonrisa firme, aunque sus ojos brillaban. «Sabía que podías». Ella lo miró, sorprendida por la sinceridad. «Señor, yo, no sé qué decir». «No digas nada», respondió Alejandro. «Solo sigue cantando». En ese momento, algo cambió entre ellos. No era solo admiración o respeto profesional, había una conexión profunda, forjada por meses de tensión, confianza y valentía. Alejandro, por primera vez, no quiso mantener distancia ni control, quería apoyar y conocer a aquella mujer increíble que se atrevió a desafiar sus propios límites. Entre los espectadores, Marisol se acercó, sonriendo. «Niña, esto es solo el comienzo. Hoy demostraste que tu voz pertenece a todos». Clara respiró hondo, absorbiendo cada palabra, cada mirada, cada aplauso. Finalmente sintió que tenía derecho a ser vista, escuchada y reconocida. Al salir del escenario, mientras el público continuaba aplaudiendo, Alejandro tomó discretamente su mano. «Esto no termina aquí», dijo, casi en secreto. «Todavía hay mucho por descubrir». Clara asintió, sintiendo el corazón ligero por primera vez en años. La humillación, el miedo y la vergüenza habían dado paso a la valentía, la conquista y la esperanza de un futuro en el que nadie podría ignorarla de nuevo. El clímax de la historia no era solo la presentación de Clara, sino la victoria sobre sus propios miedos y las barreras sociales que la mantuvieron invisible. Alejandro, a su vez, descubrió que la riqueza no compra talento, emoción ni verdad, esas cosas solo se encuentran cuando se tiene el valor de ver. Después de la presentación en el Festival de Flamenco de Otoño, Clara volvió a casa sintiendo algo que hacía mucho tiempo no experimentaba: paz interior. Cada paso que daba por el pasillo del apartamento en Vallecas era ligero, casi flotante. Ya no tenía miedo de ser juzgada ni de permanecer invisible. Por primera vez, sentía que su voz tenía poder y que podía usarlo para afirmarse en el mundo. Lucía la esperaba con un abrazo fuerte. «Mamá, lo hiciste increíble». Todos aplaudieron tanto. Clara sonrió, sintiendo nuevamente los ojos húmedos. «Gracias, cariño, gracias por creer en mí». Al día siguiente, Alejandro envió un mensaje discreto. No era solo una nota de elogio, sino una invitación formal. Quería que Clara participara en una serie de presentaciones privadas, donde músicos profesionales la ayudarían a perfeccionar su voz e incluso a grabar algunas canciones. Clara leyó y releyó el mensaje varias veces, sintiendo una mezcla de miedo y alegría. Por primera vez, comprendió que realmente podía cambiar el rumbo de su vida, sin depender únicamente de trabajos que la mantenían invisible. Poco a poco, las noticias sobre su presentación comenzaron a circular en pequeños círculos culturales de Madrid. Amigos de Alejandro que habían asistido al festival compartieron vídeos discretos en redes sociales. En pocos días, Clara recibió invitaciones para presentaciones en cafés y centros culturales. No era fama millonaria ni focos de televisión, pero sí un reconocimiento genuino a su talento. A pesar de estos pequeños logros, Clara permaneció humilde. Continuaba limpiando casas, pero ahora con otra mirada, no de sumisión, sino de alguien que conoce su propio valor. Alejandro, al notar su evolución, comenzó a involucrarla en decisiones creativas. Juntos discutían repertorios, lugares para presentaciones y colaboraciones con otros músicos. Para él, esto significaba más que diversión, era la oportunidad de formar parte de algo verdadero, lejos del superficial mundo de lujo que siempre conoció. Un día, Clara recibió una visita inesperada en su apartamento. Alejandro tocó la puerta, sosteniendo 2 cafés y una sonrisa discreta. «Traje el café para la mejor cantaora de Madrid», dijo, intentando sonar casual. Clara rió, aún tímida. «Señor, no sé si puedo aceptar esto». «Claro que sí», respondió él, entregándole el café. «Y además, quería hablar con usted». Se sentaron en la pequeña mesa de la cocina, y Alejandro habló con sinceridad. «Clara, hoy entendí algo importante. Tu talento no es solo música. Es coraje, pasión y, sobre todo, verdad. Nadie que tenga eso debería permanecer invisible». Clara sintió que el corazón le latía más rápido. No era solo un elogio, era un reconocimiento genuino y una invitación a creer en sí misma. «Gracias, señor. No sé si merezco tanto», dijo con lágrimas en los ojos. «Merece», respondió él, firme. Siempre lo mereció. La relación entre ellos también cambió. No había prisa ni imposición.
Alejandro mantenía su postura elegante, pero ahora había un respeto profundo y admiración. Clara, por su parte, aprendía a confiar en él, no como patrón, sino como alguien que vio su valor y la apoyó a encontrar su propia voz. Unas semanas después, durante una presentación en un café cultural, Clara cantó nuevamente frente a un público pequeño. Al final, al mirar a Alejandro, se dio cuenta de que lo que sentía no era solo gratitud, sino una conexión emocional intensa, construida sobre respeto, coraje y confianza mutua. En la vida real, la vida de Clara no cambió de manera instantánea. Continuaba trabajando, cuidando de Lucía y enfrentando desafíos cotidianos. Pero ahora, cada paso era consciente, cada decisión cargada de fuerza interior. El dolor y las humillaciones del pasado se transformaron en aprendizaje y combustible para nuevos retos. Alejandro, por su parte, comenzó a valorar más la simplicidad, los momentos genuinos y el poder de la música y el arte para transformar vidas. Descubrió que la riqueza material no se compara con la riqueza de presenciar la valentía y el talento verdadero de alguien. Al final de la tarde, Clara y Alejandro caminaban por el barrio en un silencio cómodo, cada uno absorbiendo los cambios que habían ocurrido. El sol de la ciudad se reflejaba en los edificios, y la vida, por primera vez, parecía llena de posibilidades. Clara comprendió que su viaje apenas comenzaba. El escenario podía ser grande o pequeño, el público numeroso o reducido, pero lo importante era tener el coraje de mostrar quién realmente era. Han pasado 2 años desde aquella inolvidable noche en el Festival de Flamenco de Otoño. Madrid seguía vibrante y llena de contrastes, pero para Clara Jiménez, cada calle ahora parecía rebosar oportunidades y dulces recuerdos. Ya no era solo la limpiadora del Millonario, era una cantante reconocida en pequeños escenarios y centros culturales de la ciudad, admirada por quienes la escuchaban y respetada por quienes seguían su trayectoria. Lucía había crecido junto con la confianza de su madre. Ahora con 7 años, corría por el apartamento en el centro de Vallecas con la energía contagiosa de quien sabe que tiene una madre fuerte y talentosa. «Mamá, ¿hoy cantamos juntas otra vez?», preguntaba, sosteniendo el pequeño violín que Alejandro le había regalado. Clara sonreía, viendo en la hija el reflejo de su propio talento y coraje. «Claro, Lucía. Hoy vamos a ensayar algo nuevo». Los fines de semana se dedicaban a ensayos en Sevilla la Nueva, donde Marisol y los músicos continuaban guiando a Clara. Pero ahora, sus visitas eran más estructuradas, con clases regulares, pequeñas presentaciones para el público local e incluso algunas oportunidades de grabación en estudios independientes. Alejandro también había cambiado profundamente. Seguía gestionando su fortuna y propiedades, pero su obsesión por el lujo había disminuido. Pasaba cada vez más tiempo acompañando a Clara en eventos culturales, no por capricho o curiosidad, sino por auténtica admiración y respeto por su trayectoria. Una tarde, en el café cultural donde Clara hacía presentaciones regularmente, Alejandro se acercó discretamente y susurró: «Nunca pensé que alguien pudiera enseñarme tanto sobre coraje y verdad». Clara, sin mirarlo, solo sonrió, sintiendo que esa frase valía más que cualquier elogio público o recompensa material. El paso del tiempo trajo otros cambios. Clara comenzó a recibir invitaciones para festivales de flamenco fuera de Madrid, pequeñas ciudades de Andalucía e incluso eventos privados en otros países. Pero siempre mantuvo los pies en la tierra, recordando sus humildes raíces y que su mayor motivación era su hija y su propia pasión por la música. Un día recibió una carta de don Javier, el productor cultural: «Clara, no puedo expresar lo orgulloso que estoy de ti. La gente habla de tu voz y de tu fuerza, y sé que esto es solo el comienzo. Madrid es tuya». La leyó sentada en el balcón, el violín a su lado, sintiendo una mezcla de nostalgia y alegría. Por primera vez, comprendió que cada lágrima, cada vergüenza y cada miedo habían sido escalones que la llevaron hasta donde estaba. Clara también se reconectó con su familia. Su hermano, que vivía en Granada, volvió a acercarse, curioso por la hija de una artista que ahora florecía. Amigos antiguos que habían subestimado su talento ahora la buscaban para escuchar su música y apoyarla. Incluso Alejandro, discretamente, organizaba encuentros y oportunidades para que Clara tuviera acceso a músicos experimentados, festivales y grabaciones, sin que ella se sintiera explotada o presionada. Era un apoyo genuino, basado en respeto y reconocimiento. En una soleada tarde de primavera, Clara llevó a Lucía al patio de Sevilla la Nueva, ahora acondicionado para pequeñas presentaciones al aire libre. El público estaba compuesto por amigos, músicos y vecinos del barrio. Clara, con el violín en las manos, sonrió a su hija. ¿Lista para tocar juntas? Lucía rió, aplaudiendo. «Siempre, mamá». Y allí, entre notas y palmas, Clara comprendió que superarse no era solo alcanzar un escenario o recibir reconocimiento, sino vivir con autenticidad, coraje y pasión, sin importar el tamaño del público. Alejandro,
observando desde lejos, sentía orgullo sin vanidad. Sabía que ella había conquistado no solo su voz, sino su propia vida, y que el vínculo entre ellos ya no era de patrón y empleada, sino de respeto, admiración y profunda amistad. Meses después, durante una presentación especial en un pequeño teatro en Málaga, Clara recibió el aplauso más emotivo de su vida. Entre el público, Alejandro sonrió discretamente, Lucía vibraba de alegría y Marisol lloraba en silencio. Clara finalmente entendió. Todo sacrificio, toda humillación y todo miedo se habían transformado en algo más grande: libertad, respeto y amor propio. Al final del espectáculo, miró a Alejandro y dijo, emocionada: «Gracias por creer en mí, señor. Por enseñarme que nunca debo ocultar quién soy». Alejandro, con los ojos brillosos, respondió: «Gracias a ti, Clara. Por mostrarme que la verdadera riqueza está en el talento y el corazón de alguien valiente». Y, en esa tarde, entre aplausos y luces cálidas, la historia de Clara Jiménez alcanzaba un punto de equilibrio donde el dolor y la humillación se habían transformado en victoria, crecimiento y esperanza duraderos. El teatro estaba iluminado con luces suaves, reflejando tonos dorados sobre las sillas de madera y el escenario. Clara Jiménez, ahora con plena confianza, se sentó frente a la guitarra, respiró hondo y miró al público. Cada rostro era único, pero todos compartían el mismo deseo: escuchar la verdad. Meses de ensayos, noches de tensión, la humillación del pasado, el miedo a ser invisible, todo eso había quedado atrás. Hoy, no cantaba solo con la voz, sino con todo el alma. Cada nota llevaba coraje, superación y autenticidad. Lucía, su hija, sentada en la primera fila, aplaudía al ritmo, con los ojos brillando de orgullo. Alejandro, discretamente a su lado, observaba con una sonrisa que mezclaba admiración y ternura. Ya no era solo el millonario que la había descubierto, era el aliado silencioso que creyó en su talento cuando nadie más lo hizo. Clara comenzó a tocar. El cante hondo que brotaba de la guitarra atravesaba el teatro como una corriente de emoción pura. El público permaneció en un silencio absoluto, hipnotizado. Cada nota, cada pausa, cada suspiro de la cantante estaba cargado de dolor, lucha y, sobre todo, esperanza. No era solo un espectáculo, era una confesión, una victoria, una redención. Cuando la última nota se desvaneció en el aire, el teatro estalló en aplausos estruendosos. Algunos se pusieron de pie, otros secaron lágrimas discretamente. Clara, jadeando, sonrió y respiró hondo. Por primera vez, sintió que todo lo que había pasado, la vergüenza, el miedo, la lucha diaria, había valido la pena. Alejandro subió al escenario silenciosamente. Con un gesto discreto, le entregó un ramo de flores. «Lo hiciste increíble», dijo, mirándola a los ojos. Clara sonrió, emocionada. «Gracias, señor, por creer en mí». Todo el teatro parecía suspendido en ese momento. Clara ya no era la limpiadora que cantaba escondida. Era una artista completa, alguien capaz de inspirar a otros a creer en su propio valor, incluso frente a todas las dificultades. Tras el espectáculo, en el patio del teatro, amigos y músicos la rodeaban. Don Javier se acercó con una amplia sonrisa. «Clara, no puedo creer lo lejos que has llegado. Esto es solo el inicio. Madrid entero debe escuchar tu voz». Marisol, sosteniendo la mano de Clara, dijo: «Siempre supe que tenías que brillar. Ahora todos lo ven». Lucía, saltando de alegría, gritó: «Mamá, eres la mejor». Clara abrazó a su hija y miró a Alejandro. Él solo asintió, entendiendo que aquella era una victoria compartida, construida con coraje, apoyo y perseverancia. En ese momento, Clara reflexionó sobre su camino, la humillación inicial, la vergüenza, el miedo a lo desconocido, el coraje de mostrarse, los pequeños pasos, las enseñanzas de Marisol y la confianza que Alejandro depositó en ella. Todo eso la había traído hasta aquí. Y sabía, la vida no se mide solo por títulos o riqueza, sino por el impacto que creas al ser fiel a ti mismo. También comprendió que el amor, el respeto y la verdadera amistad no dependen del dinero o del estatus, sino de la admiración mutua, la confianza y la valentía de ver al otro en su totalidad. Si has seguido la historia de Clara hasta aquí, sabes que la valentía y la perseverancia pueden transformar vidas. Cada pequeño paso que damos hacia lo que realmente somos es un paso hacia la libertad y la realización. Gracias por ver hasta el final. Dale like a este vídeo si te emocionaste con la trayectoria de Clara. Comenta abajo, ¿qué momento de la historia tocó más tu corazón? Suscríbete al canal para no perder los próximos vídeos de historias emocionantes e inspiradoras. Y sugiere en los comentarios qué historia quieres que contemos a continuación. Quién sabe, el próximo protagonista podrías ser tú o alguien que conoces.